Señores, y tú que hablaste sobre el tema político, ya finalizando tu comentario, hay que decir que la población está, y la clase política en sentido general, está muy a la expectativa de qué es lo que va a suceder con la reunión del Partido de la Liberación Dominicana el próximo domingo. Ellos han decidido incluso alejarse de la capital, se van para Juan Dolio, a ver si con el aire, la brisa de la playa logran estar iluminados y logran alguna. Es para alejarse un poco de ese tigueraje que ellos mismos han creado como pica pica y como fuerza de choque, movimiento de apoyo. Mira, eso es lo que están haciendo. No solamente la misma jauría que ellos criaron, le echaron abono, le están corriendo ahora. No ¿Por qué no lo hacen en el Capotillo o en Gualey? Yo creo que también alejarse un poco les permite sacar sus trapitos sucios sin dificultades mayores. Hay de todo en ese alejamiento, entre comillas. Tenemos precisamente vía telefónica desde los Estados Unidos a la politóloga Rosario Espinal, a quien agradecemos que nos haya recibido temprano en la mañana en esta conversación. Muy buenos días, Rosario. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo ves este escenario? Yo te leía hoy temprano con relación a aquellos vientos que dice Leonel que lo empujan. Y quiero saber tu perspectiva respecto a esta reunión. ¿Realmente se hablaría de reelección ahí? El tema es que hay una mayoría del comité político que quiere la reelección. Hay una mayoría de los PLDistas, según las encuestas, que quieren la reelección. E incluso, según las encuestas, una mayoría de la población. La reelección consecutiva quedó prohibida en la reforma constitucional que impulsó Leonel Fernández y que fue proclamada en el año 2010. Es decir, Leonel Fernández cambió la constitución en el tema de la reelección al quitar la repostulación consecutiva. Esto quiere decir que en este tema no hay inocentes. Por eso es que es tan difícil ahora mismo, por un lado, uno decir, sí, que cambien la Constitución, o por otro lado, decir, que no la cambien porque es sagrada, porque que allá, incluida la última reforma constitucional de 2010, cambió el tema de la repostulación, el sistema de repostulación. Entonces, ante el nivel de popularidad que registra Danilo Medina en las encuestas y la debilidad, digamos la baja del que registra Leonel Fernández en las encuestas, entonces el tema ha tomado una importancia que, bueno, quizás uno hace 2 años no lo esperaba. Y ese es el gran dilema que enfrenta el PLD el domingo en esa reunión. No puede ignorar el tema porque hay suficientes miembros del comité político que no van a permitir que el tema se ignore. Así que el tema de alguna forma tendrá que ser tratado. Leonel Fernández puede apostar a que no se tome una decisión porque la constitución que él proclamó en el 2010 le favorece. Pero aunque le favorece la constitución, hay mucha gente que quedaría descontenta, incluido una buena parte del comité político, si no se intenta una reforma constitucional. Rosario, ahí es donde hay un tranque. Ok, Rosario, que los códigos de la actividad del domingo, de este domingo pasado, el domingo 12, del presidente Fernández con todo su equipo de organización, donde se presentaron, mucha gente le ha llamado a todas estas actividades de parte y parte, enseñando los molleros, inclusive se ha caricaturizado esto ya, la gente enseñando la fuerza a los molleros, quién tiene más molleros para poder enfrentarse a esto del 19, y mucha gente decía ahí y se opinó, me gustaría ver tu lectura de esa actividad, que eso no fue un lanzamiento, simplemente una estrategia del presidente Fernández para poder negociar con mucho más poder, con mucho más fuerza en esta víspera de esta reunión del 19. A mí esa actividad me pareció totalmente desacertada, porque Leonel Fernández no necesita mostrar fuerza, porque indiscutiblemente que él tiene fuerza política, aunque su figura política esté en estos momentos devaluada, pero indiscutiblemente Leonel Fernández tiene una gran fuerza política, fue presidente por 12 años, llevó el PLD a la posición de ser una gran maquinaria electoral. O sea, en disputa no está la fuerza política de Leonel Fernández.
y sobre todo los PLDistas saben eso muy bien. Así que si era para mostrar fuerzas, creo que era totalmente innecesaria la actividad. Yo pienso que no debieron realizarla, que Leonel Fernández debió esperar en la reunión del próximo domingo para ahí deliberar. Yo pienso que más que mostrar fuerza, lo que Leonel Fernández quiso hacer el domingo fue enviar la señal: yo no estoy en cambiar la Constitución. O sea, Leonel Fernández cambia la Constitución en el 2010 para postularse en el 2016. Entonces, si él no logra postularse en el 2016, todo su gran esfuerzo de lo que armó, porque él armó una gran reforma constitucional y lo hizo con un objetivo central de poder repostularse nuevamente, porque si no, con él nunca jamás, él quedaba fuera de circulación. Entonces, después que él arma toda aquella reforma constitucional, teniendo como un objetivo central poder repostularse en el 2016, que eso se le caiga, es sumamente difícil para él y para su grupo de poder. Porque lo que está pasando también en el PLD es que en torno a Leonel Fernández hay un grupo de poder que trasciende el comité político y trasciende los activistas del PLD. Los miembros del comité político y los principales miembros del comité central van a estar en el poder con Leonel o con Danilo o con cualquier otro. Lo que pasa es que hay grupos de poder que se arman un poco más allá de ese círculo, digamos, de dirigentes PLDistas, y ahí hay dos grupos enfrentados. Uno con Leonel Fernández y otro con Danilo Medina. Entonces también esa es una expresión de lucha que hay ahí planteada. Así que yo pienso que el acto fue inadecuado, no debió realizarse, debieron esperar, y que la razón de ser fue realmente enviar una señal al PLD, sobre todo, de que Leonel Fernández no está en hacer negociaciones sobre el cambio constitucional. Doña Rosario, ¿hasta dónde depende o es inteligente y es estratégico que el PLD espere la definición de a quién va a decidir presentar como candidato en el 2016 con respecto a lo que va a suceder en la oposición? Si es Hipólito, si es Abinader, si es Miguel Vargas el que mayor concentración de poder electoral desarrolle. ¿No sería casi jugar al tiempo, posponer la reunión y no hablar de eso ahora hasta que se defina la situación de la oposición? No, porque es lo contrario. Realmente, ahí hay dos cosas. La primera es, el PLD no puede prolongar esto mucho si van a hacer reforma constitucional, porque eso requiere un tiempo. Entonces, el PLD no se puede dar el lujo ya de prolongar mucho esa decisión. Si la prolongan es para beneficio de Leonel Fernández. A Leonel Fernández sí le interesa. Por eso Leonel tenía 7 meses sin convocar el comité político. Porque a Leonel Fernández le conviene darle tiempo al tiempo, porque mientras más pase el tiempo, menos posibilidad hay de embarcarse en una reforma constitucional. Entonces, el punto está que si le dan tiempo, eso corre a beneficio de Leonel Fernández. Pero realmente es lo opuesto. A la oposición sí le conviene saber quién va a ser el candidato del PLD. Porque si el candidato del PLD es Leonel Fernández, entonces las elecciones van a ser competitivas. Realmente va a ser competitiva, porque hay posibilidad de que una candidatura de oposición bien articulada pueda competir con Leonel Fernández. No sería lo mismo con Danilo Medina. Si Danilo Medina fuera el candidato del PLD y mantiene los niveles de aceptación, e incluso si bajara un poco, pero si mantiene niveles de aceptación altos, para la oposición sería cuesta arriba ganar unas elecciones. Realmente, si fuera Danilo el candidato, ahí no habría competitividad para las elecciones presidenciales, porque con el nivel de aceptación que él tiene, él ganaría fácilmente. Eso le plantea un problema al PLD, en el sentido de que ellos tienen la opción de ir con un candidato que ganaría fácilmente, y eso tiene efectos en las candidaturas secundarias, o sea, en las candidaturas para el Congreso, para los municipios, porque un presidente que lleva muchos votos, que gana unas elecciones por muchos votos, arrastra a mucha gente también. Entonces, en ese sentido, a la oposición es a quien más le conviene retardar la selección de la candidatura para saber a quién se enfrenta.
Pero independientemente de que la retarde o no, la oposición tendrá que pensar que si va contra Danilo va a ser muy difícil ganar. Si va contra Leonel Fernández, se abren algunas posibilidades. Rosario, el presidente en el encuentro que tuvo con los periodistas dominicanos habló sobre el tema de la reelección. Bueno, dijo, pero no dijo. Habló de que él no cierra el paso. ¿Qué lectura tú le das a esas palabras del presidente Danilo Medina? Bueno, yo pienso que él lo que hizo con esas palabras es seguir presentándose como se ha presentado. La estrategia de Danilo Medina ha sido: yo no estoy buscando esto. Esa ha sido su estrategia a nivel personal de él. O sea, que lo busquen los otros ya es otra cosa. Pero él activamente en ningún momento ha aparecido como el artífice de la búsqueda de un cambio constitucional para él repostularse. Una de las grandes, digamos, ventajas de Danilo Medina en todo este proceso político ha sido aparecer desinteresado en una repostulación. Contrario a cómo aparece Leonel Fernández, sumamente interesado en una repostulación. Entonces, a la gente, pues siempre la gente, el público favorece a aquel que aparece más desinteresado, aunque por otras acciones se vea como más deseable para un puesto. Entonces, la ventaja de Danilo ha sido no mostrar un activismo, sino que lo hagan sus seguidores, pero él no mostrar un activismo. Y yo pienso que su declaración indica una vez más que él no está, en términos públicos, digamos, apareciendo como el propulsor de una reforma constitucional para él repostularse. Yo pienso que esa ha sido su estrategia constante, y lo único que se ha dedicado a hacer es no cerrarlo. Y ahí hubo un cambio en él. Él antes decía que no buscaría una repostulación, y si ustedes recuerdan, hace unos meses él no volvió a repetir eso, sino que dijo: yo hablaré sobre el tema en su momento si es necesario. Rosario, por último ya, pasando a la oposición y yéndonos al segundo evento de este mes, que es de suma importancia para la política, que es la elección del candidato del PRM. Mucha gente percibe que Luis, a nivel de simpatía, tendría una mayoría, pero hay mucha gente también con escepticismo viendo un presidente Mejía que está, como quien dice, tirando su último tiro ya en términos políticos de aspiración para esta candidatura a la presidencia. ¿Cómo tú ves ese proceso del PRM? ¿Qué tú entiendes que pudiese pasar ahí? Bueno, a Hipólito Mejía le pasa igual que a Leonel Fernández. Ninguno de los dos quieren quitarse del camino, y ambos deberían quitarse del camino. Deberían quitarse del camino. Uno, en el caso de Leonel Fernández, porque ha sido presidente 3 veces, y hay muchos en su partido. Fuera de Danilo Medina, aún no se hiciera de forma constitucional, hay otras personas con aspiraciones. Entonces yo pienso que es una glotonería política de parte de Fernández, que ha sido presidente 3 veces, querer otra vez ser candidato presidencial. Me parece que es una glotonería política de parte de Hipólito Mejía querer también ser candidato, porque Hipólito Mejía fue presidente un periodo, pero ha perdido 2 elecciones posteriormente a eso, la del 2004 y la del 2012. Entonces estamos, en el caso de Hipólito, igual que de Leonel Fernández, que irían a una 4ª postulación presidencial. Yo pienso que ellos los dos sufren del mismo problema, glotonería política, y ambos deberían entender que deben ceder el paso en sus respectivos partidos. O sea, esa es mi opinión, creo que es lo más democrático, lo más sensato. El país no depende de ninguno de ellos, y ellos están creando serios problemas en su partido, porque si Leonel Fernández e Hipólito Mejía se retiraran y no fueran a competir en este momento, pues realmente se airearía un poco, o se airearía bastante el ambiente político, y se crearían nuevas expectativas en el proceso electoral 2016. Bueno, vamos a esperar el domingo como si fuera a tirar el número de la lotería. Bueno.
No debiera ser. Muchísimas gracias, Rosario, por haber recibido nuestra llamada y por darnos todas tus impresiones respecto a lo que yo encuentro es un enrarecido panorama político que vive nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. No se muevan.